Me llamo Paige Sutton y tenía 32 años el día en que mi papá se paró en un hospital y le dijo al doctor que me dejara morir, que me soltaran, que no iban a pagar la cirugía. Estaba sentado a menos de 1 metro de mi cama mientras yo estaba en coma, sin poder responderle. Incluso firmó una orden de no reanimación para ahorrarse dinero, convencido de que ahí terminaba todo para mí. Pero no tenía idea de que en realidad ese era el final de su vida como la conocía. 3 días después abrí los ojos. No grité, no lloré. Pasé 5 semanas en silencio, acomodando todo en orden. Después hice una sola llamada y en 24 horas todo lo que mi padre había construido durante 30 años simplemente desapareció. Y lo que ninguno de ellos recordaba mientras calculaban mi valor era que en toda esa empresa que él fingía haber levantado, había una sola firma que realmente lo sostenía, la mía. Bienvenidos de nuevo a esta historia de venganza familiar donde la gente callada guarda cada recibo y la justicia llega en papel oficial. Si alguna vez alguien en tu vida se sentó a decidir si valías el costo, esta historia es para ti. En el hospital, lo primero que sentí no fue la luz ni las máquinas, sino una pulsera en mi muñeca, antes de entender siquiera lo seca que tenía la garganta después de que me retiraran un tubo. Era una banda de plástico de color morado y algo en mí, como instinto, sabía que ese color no era bueno. Una enfermera entró y se quedó congelada en la puerta, una mujer de unos 50 años con el nombre Marisol Reyes en la bata, y su cara no era la de alguien que ve a una paciente mejorando, sino la de alguien que ve un fantasma. Me dijo con cuidado que ya estaba despierta, como si las palabras pudieran romperme. Intenté hablar pero solo salió un sonido áspero. Ella se acercó rápido, revisó las máquinas y sacó unas tijeras pequeñas. Me pidió que no me moviera, y cortó la pulsera morada de mi muñeca, doblándola en su mano como si fuera evidencia. Yo la miraba sin entender aún qué significaba, pero sabía que quería sacarla de ahí antes de que alguien más entrara. Le pregunté qué era eso, y ella miró hacia la puerta antes de volver a verme a mí, sin decir todo lo que claramente ya entendía. Algo que nunca debió estar en ti, dijo ella. De esto vamos a hablar, pero no hasta que llegue el doctor. Guardó la pulsera en su bolsa y salió un momento. Mi corazón iba acelerado en el monitor, un pitido constante que todo el mundo podía escuchar, y yo nada más podía pensar en una sola cosa, fría y pesada. ¿Por qué alguien decidió que yo tenía que morir? El doctor llegó 1 hora después. Era un hombre cansado, el doctor Akefer, que hablaba con esa voz plana de quien ya tuvo esta conversación demasiadas veces y ya le pesa. Me explicó que había sido un accidente de coche, sangrado interno, cirugía de emergencia. Que me habían sedado y llevaba 3 días inconsciente. Eso lo podía entender. Lo que no pude entender vino después. Marisol se quedó junto a la puerta mientras el doctor elegía cada palabra como si caminara sobre hielo delgado. Cuando llegaste, un familiar se negó a autorizar la cirugía que necesitabas. Dijo que era tu representante médico y pidió una orden de no reanimación, para que si tu corazón se detenía en quirófano, no te regresáramos. Pregunté quién había sido. Vi cómo la mandíbula de Marisol se tensaba antes de que el doctor hablara. Tu papá. Me quedé inmóvil, como si me hubieran echado agua helada encima. Y entonces Marisol dijo lo que claramente había estado guardándose 3 días, repitiendo palabra por palabra lo que escuchó aquí mismo. Lo miró al cirujano con mi vida encima de la mesa y dijo, déjenla ir. No vamos a pagar la cirugía. 9 palabras. Las he repetido tantas veces que ya perdí la cuenta, y nunca pesan menos. Mi papá no dijo que no soportaba verme sufrir. No dijo que tenía miedo. Habló del dinero. El doctor Akefer se aclaró la garganta. No seguimos esa orden. Quiero que eso quede claro. Hay un proceso, y su autoridad no se sostuvo. Yo asentí como si entendiera. Pero no entendía nada todavía. Solo sabía una cosa, mi familia pensaba que yo ya estaba perdida. Y si importa saber quién soy es porque lo que viene después depende de eso. Soy ingeniera estructural. Tengo licencia P, lo que significa que el Estado confía en mí para firmar planos y decir que un edificio no se va a caer, que la gente puede entrar sin miedo. No me lo regalaron. Me lo gané lento. Nadie pagó mi universidad.
Trabajé en verano cargando madera en obras para pagar la carrera, empecé en un community college, me cambié a una universidad estatal y presenté el examen 2 veces antes de pasarlo. Hasta hoy, el olor a madera recién cortada me regresa a las obras a las 6 de la mañana, con aserrín en el pelo, aprendiendo cómo se construyen las cosas de verdad. Con hombres que casi no hablaban y que solo me respetaron cuando vieron que podía trabajar más duro que ellos. Me gustaba, todavía me gusta. No soy de esas personas ruidosas. Mis amigos dirían que leo contratos como otros leen el horóscopo, buscando la línea exacta que me va a arruinar la semana. Y esa forma de ser, tan cuidadosa, fue lo que hizo que mi papá viniera a mí hace 4 años, después de que él perdiera su propia licencia, y me pidiera ser la ingeniera responsable de la empresa familiar, Sutton Builders. Lo presentó como un favor, como un puente, algo temporal hasta que él arreglara todo. En esa empresa trabajaban como 40 hombres. Yo dije que sí. Y quiero que se entienda bien, dije que sí con los ojos abiertos, sabiendo exactamente lo que significaba mi firma en papel. Lo que no sabía era que un hombre capaz de inventar emociones hasta en el funeral de su propia hija también podía inventar firmas sin problema. Ese favor que yo hice por deber estaba a punto de convertirse en lo único que lo separaba de la ruina. Déjame contarte quiénes eran los demás. Mi papá, Roy Sutton, 61 años, un hombre grande, carismático, de esos que te dan la mano en la iglesia y te hacen sentir elegido. Mi mamá, Lorraine, 58, que nunca necesitaba levantar la voz porque no le hacía falta, lo que hacía doler lo decía bajito, solo para la familia. Y mi hermano menor, Brett, 28, el vicepresidente de operaciones de una empresa que no habría podido sostener una semana por sí solo. Mientras crecíamos, el dinero siempre iba hacia Brett y las cuentas siempre venían hacia mí. De niña estuve mucho tiempo en el hospital por asma, nada dramático, pero sí caro. Y mi mamá nunca me dejó olvidar el número. En la boda de un primo, cuando tenía 19, se lo dijo a la familia riéndose suave. Ella siempre fue la cara a cara de la familia. Todos se rieron. Yo no, y esa frase me la he cargado por 13 años. Y ahora, en esa cama de hospital, entendí algo, no era un chiste. Era contabilidad. Así que esto era lo que estaba en juego, en limpio. Si yo no hacía nada, la orden de no reanimación se iba a borrar como un malentendido, como si mi papá solo hubiera estado nervioso en un momento difícil. Y yo seguiría atada legalmente a la empresa de las mismas personas que acababan de intentar reducir mi vida a cero. Si tú estás viendo esto y alguna vez fuiste una línea de gasto dentro de tu propia familia, alguien cuyo valor se discutía en voz alta, entonces sabes exactamente cómo se siente el aire en un cuarto así. Quédate, porque la parte donde todo cambia sí vale la pena. Y si alguna vez te llamaron caro como si eso significara menos amor, deja un comentario con esa palabra. Porque el favor que yo le hice a mi papá estaba a punto de cobrarse y no como él pensaba. Y no dejo de pensar en la mañana del accidente, porque sé exactamente dónde iba manejando. El proyecto principal de la empresa era un desarrollo mixto llamado Brooklyn Commons, locales abajo, departamentos arriba, el tipo de obra que puede hacer que una constructora pequeña suba o desaparezca. Y yo tenía preguntas sobre ese proyecto. Específicamente, yo había pedido 2 veces la lista de permisos abiertos del proyecto y nunca me la dieron. Esa mañana decidí que iba a ir yo misma al sitio. Tenía una carpeta con papeles en el asiento del copiloto. La idea era comparar todo contra los registros del condado. Nunca llegué. Una camioneta de jardinería se pasó el semáforo en Sawmill y Hard Road, venía a como 80 kilómetros por hora, y lo siguiente que recuerdo de mi cuerpo fue un hospital. Tardé 3 días en despertar. La cirugía que necesitaba, la que mi papá se negó a pagar, era para detener una hemorragia interna en el abdomen. No era nada experimental ni heroico. Era el procedimiento básico para que una mujer de 32 años sana no muriera por algo totalmente tratable. Eso fue lo que él puso en la balanza contra el dinero. Y el dinero ganó. Me operaron de todos modos, y me mantuvieron sedada mientras mi cuerpo se iba recuperando poco a poco. Durante todo ese tiempo, la carpeta que yo llevaba en el coche quedó como evidencia, guardada en un cuarto de resguardo. Yo no sabía que existía ese cuarto. No sabía nada todavía. Solo sabía, ya despierta, 3 días después,
que las personas que comparten mi apellido me habían visto inconsciente y decidieron que los números no cerraban. Pero esa cuenta, en realidad, apenas iba empezando a complicarse. Marisol volvió esa noche, cuando ya el piso estaba en silencio, y me contó todo porque dijo que prefería que lo escuchara de alguien que estuvo ahí. Cuando mi papá se negó a dar autorización para la cirugía y pidió que me pusieran una orden de no reanimar, le dijo al equipo médico que él era mi representante legal y que yo no tenía a nadie más. Era mentira, pero en una sala de urgencias caótica, sirvió. Lo que él no contó fue con Marisol. Ella pidió documentos, el poder médico, la directiva, cualquier papel que lo respaldara. Y no tenía nada, porque no existía. Un adulto que puede recuperarse no se deja a la palabra de un familiar sin pruebas cuando está en juego su vida. Ella escaló el caso. El comité de ética del hospital entró en menos de una hora, y la respuesta fue clara, sin autoridad legal válida y sin ninguna orden mía, ni la negativa de él ni la DNR tenían peso. La obligación del hospital era tratarme. Y me trataron. Yo sobreviví porque una enfermera que apenas me conocía se negó a creerle a mi papá. Piénsalo un segundo. Las personas que me criaron querían que yo desapareciera. Y una mujer que me conocía desde hacía apenas hora y media peleó para mantenerme viva. Él dijo en voz alta que era por el dinero. Marisol, cruzada de brazos frente a 3 testigos, dijo algo igual de directo. Y la gente no suele decir la parte incómoda tan claro a menos que ya haya hecho las paces con eso. Le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros, pero no fue un gesto ligero. Dijo que, en su experiencia, cuando alguien está tan cómodo dejando morir a una persona por una cuenta, casi nunca es realmente por la cuenta. Esa frase me dejó despierta toda la noche. El dinero era la razón que él le había dado al mundo. Y yo iba a pasar el siguiente mes descubriendo la razón que nunca dijo en voz alta. Mi papá llegó el 4.º día y su actuación fue perfecta. Llenó la puerta con un ramo de flores demasiado grande para el cuarto y tenía los ojos llorosos, justo como si los hubiera ensayado. Mi niña, dijo lo suficientemente fuerte para que lo escuchara la estación de enfermeras, mi niña ya volvió. Me abrazó y yo no sentí nada moverse en el pecho, solo una calma fría, observando todo. Mi mamá entró detrás de él con otro arreglo floral y acomodó su cara como si de verdad estuviera aliviada. Eran buenos. Demasiado buenos. Si no hubiera escuchado a Marisol, si no hubiera visto la pulsera morada en mi propia muñeca, quizá les habría creído. En el pasillo incluso había gente que sonreía, viendo a la familia tan unida. Yo solo me quedé ahí, registrando la diferencia entre lo que ellos mostraban al mundo y lo que yo ya sabía que habían dicho cuando pensaban que nadie los escuchaba. Y entonces mi papá hizo lo único que borró cualquier duda. Acercó una silla, bajó la voz al tono de asuntos familiares y puso un portapapeles encima de mi cobija. Solo unos papeles del hospital, corazón, para que podamos ver lo del seguro y los pagos mientras tú descansas. Miré la primera hoja. Era un formulario de consentimiento y autorización, el tipo de documento que le entrega a otra persona las llaves de tu vida legal y financiera. Tenía la pluma lista. Apenas llevaba 4 días de haber despertado de un coma, y lo primero que mi papá quería era mi firma. Lo leo cuando me sienta mejor, le dije, y lo moví a la mesa de noche, fuera de su alcance. Algo se le cruzó por la cara. Duró un segundo, pero lo vi, la expresión de un hombre que esperaba una puerta abierta y encontró cerrojo. Claro, dijo sonriendo. Sin prisa. Pero sí había prisa. Yo la podía sentir, aunque todavía no entendía que le estaba empujando. Para el 6.º día ya podía sentarme y usar una laptop. Y cuando estás recuperándote de una cirugía, te obligan a quedarte quieta y eso deja la mente con demasiado tiempo. Así que trabajé desde la cama del hospital. Mandé un correo formal, con fecha y tono profesional, a la administradora de la empresa, pidiendo el listado completo de permisos abiertos de todos los proyectos activos de Sutton Builders, incluyendo el nombre del ingeniero responsable en cada uno. Cortés. Técnico. De esos correos que parecen normales pero en realidad son una huella legal. La respuesta no vino de la administradora. Vino de Brett. Eso ya me dijo suficiente. Hola, Sis, qué bueno que estás mejor.
El sistema de permisos está en actualización, así que no vamos a poder sacar los registros completos por un par de semanas. No te preocupes por el trabajo, tú recupérate. Y ahí fue cuando todo empezó a encajar, aunque todavía no veía el tamaño completo de lo que se venía. 3 signos de exclamación por oración, así es como suena mi hermano cuando está nervioso. Los registros de permisos no se van offline por mantenimiento. Eso no existe así. Eso vive en el condado, no en una laptop, y cualquier empleado básico puede imprimirlo sin problema. Leí su mensaje 4 veces seguidas. Y luego hice lo que hace la gente cuidadosa, lo guardé, le tomé captura de pantalla, y lo reenvié a mi correo personal con hora y fecha. No acusé a nadie. Porque no se jala un hilo hasta saber dónde está cosido. Me dieron de alta al 10º día, con un andador que me negué a usar después del estacionamiento y una lista de restricciones, incluyendo no manejar hasta nuevo aviso. Mi papá se ofreció a llevarme a su casa para cuidarme. Le dije que iba a recuperarme mejor en mi propio espacio, en mi condominio en Dublín, a unos 30 minutos de Marisville y de ellos. No discutió, pero tampoco le gustó. Ahí empecé a entender algo, la distancia iba a ser el juego completo. En casa todo estaba silencioso de esa forma que te deja escuchar tus propios pensamientos. La primera semana casi solo dormí, pero hice una llamada que cambió todo. Dana, una técnica de permisos del condado, alguien con quien había trabajado por años. De esas personas que ya saben cómo tomas el café y hasta tu número de licencia. Le llamé solo para preguntar, con calma, en qué punto estaba el permiso de Brooke y Lynn Cummins. Eso cerraron revisión de ingeniería el mes pasado, me dijo, tranquila. Sin saber que me estaba soltando una bomba en la mano. Tu sello está en el último paquete de planos. Todo se ve bien. Me quedé quieta con el teléfono en la mano. Mi sello, repetí. Sí, dijo ella. Ingeniera responsable, Paige Sutton, P. Como siempre. Le agradecí y colgué. Me quedé sentada en la orilla de la cama un buen rato. Porque el mes pasado del que ella hablaba yo estaba en coma. O aprendiendo otra vez a caminar hasta el baño del hospital. Yo no había firmado nada. No había revisado ningún plano. Me levanté despacio, todavía con los puntos, y fui a mi escritorio. Abrí el cajón donde guardo el sello de ingeniera, el embosador físico con mi número de licencia grabado. Estaba exactamente donde siempre ha estado. Intacto. Frío en la mano. Y lo que fuera que Dana estaba viendo en esos planos no había salido de aquí. Eso significaba una sola cosa. Alguien había falsificado mi sello. Alguien había puesto mi licencia profesional, la que me costó años y 2 exámenes, en planos que yo nunca vi mientras yo estaba inconsciente en una cama que mi propio padre quería desconectar. Y todavía no sentía enojo. Porque los ingenieros no empiezan con enojo. Vamos a empezar por lo básico, ¿de dónde exactamente viene la carga? Y aquí es donde necesitas entender algo importante, porque es el punto donde una mujer inteligente parece atrapada sin ser tonta. 5 meses antes del accidente, yo ya había intentado salir. Empecé a sentirme incómoda viendo lo relajado que se había vuelto todo en la empresa, así que metí la solicitud formal para retirarme como ingeniera responsable. Hice todo como se debe, siguiendo el proceso correcto. Y ahí fue donde aprendí algo de la forma difícil. No puedes simplemente bajarte de un proyecto que está amarrado legalmente de un día para otro. Para retirarte como ingeniera responsable hay reglas claras. Aviso por escrito, seguimiento del proceso, pero en un proyecto como Brooke y Lynn, el contrato del dueño exige algo más. Que exista otro ingeniero calificado que te reemplace y acepte formalmente antes de que tú puedas salir. Si no, legalmente se considera abandono de obra activa y toda la responsabilidad cae sobre ti. Y eso no lo hace nadie. Así que te quedas esperando al reemplazo. Mi solicitud de retiro se quedó en el aire, en pausa, esperando a un reemplazo que mi papá decía que estaba buscando activamente. Mes tras mes, el proceso se alargaba. Siempre había alguien que no aceptaba, un salario que no cuadraba, una decisión que se retrasaba. Ahora lo veo claro, él no estaba fallando en encontrar un reemplazo, estaba asegurándose de no encontrarlo nunca.
porque mi nombre en ese sello era la pieza clave que sostenía toda la empresa. Y un hombre que se está hundiendo no suelta lo único que lo mantiene a flote. Yo ya había visto el riesgo. Ya había actuado. Ya había dejado todo documentado, mes por mes, por escrito. Y aún así, seguía atrapada. No porque confiara en él, sino porque el sistema legal mismo me tenía contra la pared. Y ese es el tipo de trampa más cruel, la legal. La que puedes ver perfectamente pero de la que igual no puedes salir. Lo que todavía no entendía era que esa trampa tenía una salida y mi papá había olvidado que él mismo me había dejado la llave. Brett apareció en mi condominio 2 semanas después de que volví a casa. Sin avisar. Con un café en la mano, aunque él sabía perfecto que yo no tomo, y una inquietud que no podía esconder. Caminaba de un lado a otro en mi sala pequeña, como si le urgiera decir algo pero no encontrara cómo. Y fue directo al punto, más rápido de lo que quería. Es que lo de la obra de Brooke y Lynn ya está encima. Tú sabes cómo es el condado. Todo eso de permisos. Y luego soltó lo que encendió todo. Porque Brett nunca ha sido bueno escondiendo cuando está orgulloso de algo que no debería estar pasando. Todo el proyecto depende de que cierre a tiempo. Papá metió todo ahí, el crédito de construcción, las líneas de financiamiento, todo está amarrado a esa obra. Si el banco se asusta, nos caemos. Así que solo firma, ¿sí? Me quedé con la cara tranquila. La voz suave. Pero por dentro ya estaba viendo todo el tablero completo. Me habló como se le habla a alguien que está parado demasiado cerca de un borde. Necesito ver el set de planos original antes de poner mi nombre en nada, le dije. Las hojas completas. Eso no es negociable para ningún ingeniero. No le gustó. ¿Por qué tienes que hacerlo todo tan complicado?, soltó. Porque, hermano, pensé, toda mi vida con esta familia ha sido complicada y por fin voy a hacer que valga la pena. En voz alta solo sonreí y lo acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, me senté y lo vi todo con frialdad. La empresa era una torre de deuda parada encima de un solo proyecto. Y ese proyecto solo se sostenía por la firma de una ingeniera. Y esa ingeniera era yo, viva, despierta, y ya cansada de ser la cara a cara de la familia. Casi 3 semanas después del accidente, el doctor por fin me dio permiso de manejar. Y el primer lugar al que fui fue Brooke y Lynn Cummins. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Me estacioné cruzando la calle y caminé el perímetro despacio. Pasé la mano por la malla del cerco. El olor me llegó antes que cualquier otra cosa, pino recién cortado, aserrín pesado en el aire. El mismo olor con el que crecí. Pero esta vez no me calmó. Esta vez se sintió como una mentira dicha en un idioma que yo amaba. Porque la cuadrilla que trabajaba ahí era buena gente. Vi a un hombre, de la edad de mi papá, medir 2 veces y cortar una. Cuidadoso. Orgulloso. Sin idea de que su sueldo estaba firmado sobre documentos falsos. 40 familias. Eso era lo que significaba ese aserrín ahora. 40 personas que no habían hecho nada malo, paradas encima de algo que alguien más había enterrado en permisos y firmas. Y entonces vi el letrero. Estaba enrollado, recargado junto al tráiler de obra, medio desplegado, letras doradas sobre azul marino que decían Gran Apertura Brooke y Lynn Cummins. Cerca había sillas plegables apiladas y un podio bajo una lona. Mi papá iba a hacer una inauguración. Claro que sí. Un hombre como Roy Sutton no termina un edificio, lo convierte en ceremonia. En coronación. El alcalde, el banco, el periódico local, todos listos para verlo como el éxito que siempre le contó a la gente que era. Yo me quedé ahí, con la mano en la malla del cerco, respirando ese olor a madera, y sentí como todo encajaba en mi cabeza. Él ya tenía el escenario listo. Ya había enviado las invitaciones. Solo que todavía no sabía quién más iba a sentarse en el público ni qué iba a traer yo cuando se acabara la música. El folder seguía en la bodega de objetos del hospital. Con la niebla de la recuperación lo habría olvidado, pero manejando de regreso del sitio me vino de golpe, como una astilla, la carpeta que había dejado en el asiento del copiloto el día del accidente. La que llevaba para comparar permisos con los registros del condado.
El hospital había guardado mis cosas y nadie las reclamó. Porque nadie estaba pensando en mí. Mi familia, ocupada organizando mi ausencia, ni siquiera preguntó. Fui directo al hospital. Firmé por mis propios objetos como si fuera una desconocida recogiendo las pertenencias de una mujer que ya no estaba. En el estacionamiento abrí la bolsa con las manos todavía inestables. El celular muerto. La cartera. Y el folder, un poco doblado pero completo. Adentro estaban los documentos que había sacado antes del accidente, con mis notas escritas a mano en los márgenes. También estaba una impresión del set de planos de Brooke y Lynn Cummins tal como existía esa mañana, una versión anterior que yo misma había descargado del sistema interno porque algo no me cuadraba. Ahí no había ningún sello falso. Era un set de trabajo. La versión real, la que existía antes de que alguien decidiera que yo no iba a volver a firmar nada. Y en ese momento lo entendí, tenía algo que ellos ni siquiera sabían que existía. Una captura del estado real, con fecha. La línea base. La verdad antes de que la reescribieran. Cualquier cosa que hubieran emitido con mi nombre mientras yo estaba inconsciente podía compararse contra esto. Y demostrar exactamente lo que hicieron. Me quedé en el estacionamiento mucho tiempo sin moverme, con el folder abierto en las piernas, ya sabiendo cuál era el siguiente paso. El condado guarda copia de todos los planos emitidos oficialmente. Y Dana, la misma técnica de permisos que me había avisado antes, no tenía ninguna razón para no mandarle una copia a la ingeniera cuyo nombre aparecía en ellos. Le pedí el archivo. Lo mandó en menos de una hora, sin sospechar que me estaba entregando la cuerda con la que todo se iba a desenredar. En casa imprimí la portada del set que sí había sido emitido oficialmente. Estaba fechado 3 días después de que yo entré en coma. Mi sello aparecía en la esquina de un paquete de planos que yo jamás había abierto. Estampado en papel mientras yo estaba conectada a un ventilador y mientras mi papá le decía a un cirujano que me dejaran morir para no pagar. Alguien en su oficina había puesto una versión falsa de mi vida profesional sobre ese documento, manteniendo la mentira viva porque esa mentira valía más para ellos que yo. Y yo estoy entrenada para ver lo que está mal en algo que parece correcto. Así que estudié ese sello como si fuera una estructura que no cuadra bajo carga. Y lo encontré. Mi sello real, el embosador que tengo en el escritorio, tiene un espaciado específico en el número de licencia. Un detalle tan pequeño que ya ni piensas en él pero que es como una firma invisible. El sello de ese documento estaba muy cerca. Demasiado cerca como para que Dana sospechara. Se acercaba lo suficiente como para engañar al condado. Lo suficiente como para engañar a un banco. Pero el tercer dígito del número de licencia estaba apenas más apretado contra el cuarto. Un detalle mínimo pero imposible. Un error que mi sello real nunca haría. Era una copia. Un sello de hule, una falsificación que alguien mandó hacer, probablemente en línea, a partir de una imagen de uno de mis sellos antiguos. Era bueno. Pero no era mío. Y podía probarlo porque el troquel original, el que marca los sellos reales, estaba en un cajón con llave a 30 minutos de ahí y solo yo lo había tocado. Puse la hoja falsa junto a un documento que yo sí había sellado 2 años antes, y debajo, la versión base sin firmar de mi carpeta. Con la luz del escritorio encima, la diferencia se volvió obvia. No había forma de ignorarlo. Y en ese momento me vino la voz de mi mamá, sin querer. La boda. La risa suave. Toda la mesa riéndose. Ella siempre fue la cara a cara de la familia. Y por primera vez lo entendí de verdad. A los 19 años yo no lo entendía. Pero ahora sí. Para esta familia, yo nunca fui una hija con nombre y rostro. Fui una línea de costo en un libro y una firma útil en otro. Y cuando el costo se volvió demasiado alto, intentaron borrar a la hija pero quedarse con la firma. Querían mi nombre sin mí. Sentada ahí, con todas las pruebas enfrente, tomé una decisión muy clara. Les iba a dar exactamente lo contrario. Necesitaba saber quién había estado usando el sello. No para confrontarlos todavía, sino para entender la estructura completa. Unas llamadas cuidadosas, a gente del trabajo que todavía me tenía respeto, me dieron la respuesta. Un chico junior, Toby, de 23 años,
Había estado sacando los permisos de Brooklyn durante meses por instrucción directa de mi papá, usando un sello que le entregaron diciendo que era autorizado. Toby pensaba que solo hacía su trabajo. Las confirmaciones falsas de cierre, las que decían que otro ingeniero estaba a cargo del proyecto, habían salido directamente del escritorio de mi papá para mantenerme mirando en otra dirección. Y ese es el detalle importante. Porque ahí es donde ya no es un error. Es diseño. Mi papá no apostó a que yo no me diera cuenta. Lo diseñó para que yo no pudiera. Me alejó de la oficina de permisos. Me alimentó documentos falsos que decían que todo estaba en orden. Y usó un sello duplicado a través de un chico que no tenía idea de lo que estaba firmando. Yo hice las preguntas correctas. Me dieron respuestas fabricadas. Y aquí es donde la mayoría de la gente llamaría a su papá y explotaría. Pero la verdad es que yo no lo hice. Porque soy ingeniera. Y cuando una estructura está fallando, no te paras abajo a gritarle. Buscas el elemento que está cargando todo el peso. El punto único que sostiene el sistema completo. Y entiendes exactamente qué pasa cuando lo quitas. Mi papá había pasado 4 años convirtiendo mi licencia en ese punto de carga de toda su empresa. Y había pasado 3 días demostrando que estaba dispuesto a dejarme morir para seguir usándola. Yo estaba a punto de hacer algo que él no veía venir. Porque nunca se le ocurrió que el elemento de carga también podía decidir moverse. Si tú eres de los que guarda sus propios recibos, si eres la persona cuidadosa en tu familia, ya sabes hacia dónde va esto. Suscríbete, porque cuando esto cae, cae fuerte. Yo tracé el flujo de carga como lo haría en cualquier estructura que está fallando. Y lo que dibujé en una hoja en blanco en la mesa de mi cocina fue el diagrama más claro que he hecho en mi vida. Era simple. Un permiso de construcción válido depende de un ingeniero responsable con licencia válida. Ese permiso sostiene la fianza del proyecto. Y esa fianza sostiene el crédito bancario de construcción que mantiene viva toda la empresa de mi papá. En un proyecto normal, esa cadena tiene margen. Hay tiempos de corrección, periodos para reemplazar ingenieros, espacio para arreglar errores antes de que alguien active una alarma. Pero esto no era un error administrativo. En el momento en que yo reporté que el sello era falso, mi retiro dejó de ser una simple salida profesional y se convirtió en evidencia de posible fraude. Y el fraude no tiene periodo de gracia. Se investiga. Y una investigación congela todo lo que toca. A eso súmale algo más. Mi papá había apalancado Brooklyn al límite. Cada cláusula del banco estaba ajustada al milímetro porque él había pedido prestado hasta el último centavo que ese proyecto podía aguantar. Ya no había margen. Sin margen, no hay flexibilidad. Solo hay colapso. Y ahí lo vi claro. Si sacas la pieza de abajo, la estructura no se inclina, se viene abajo. Y la pieza de abajo, la que estaba sosteniendo todo, era yo. No Brett. No mi papá. No el alcalde que iba a cortar el listón. Yo. La cara a cara de la familia. La expensiva. La que habían intentado borrar para ahorrar unos miles en una cirugía sin entender que la misma firma que falsificaron para mantener el proyecto legal era la firma que podía desarmar todo con un solo documento bien presentado. Me quedé con la hoja frente a mí casi 1 hora. Y quiero ser muy clara, no sentí alegría. Todavía no. Sentí algo más frío. Claridad. La misma que aparece cuando una ecuación por fin cierra. Sin ruido. Sin emoción. Solo verdad. Mi papá me enseñó sin querer la lección más importante de mi carrera. Nunca construyas toda tu empresa sobre una base que no controlas de verdad. Él construyó su vida sobre mi nombre pensando que yo siempre iba a ser demasiado callada, demasiado obediente, demasiado barata para cuestionarlo. Se equivocó de estructura. El elemento de carga ya estaba despierto. Y llevaba toda la vida aprendiendo, con precisión legal y de ingeniería, exactamente cómo hacer que todo colapse cuando fuera necesario. No lo hice sola, y tampoco lo hice impulsivamente. Tomé mi libreta, mi folder y los 2 sellos, y fui con Karen Vogel, una abogada que había conocido años atrás revisando un contrato. Una mujer seria, sin prisa, de esas que cobran por hora pero valen cada minuto.
Puse todo sobre su mesa de juntas y la vi leer en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró con algo que se parecía mucho a respeto. Déjame asegurarme de entender bien en qué posición estás, dijo. Eres la ingeniera responsable del proyecto. Tienes una solicitud de retiro que fue detenida de forma indebida y alguien ha estado falsificando tu sello en planos activos mientras tú estabas incapacitada médicamente. Asentí. Todo eso. Ella empezó a explicarlo con cuidado, como lo hace una abogada que sabe exactamente qué tan pesado es lo que está diciendo. Yo tenía derecho a retirar formalmente mi responsabilidad como ingeniera del proyecto, siguiendo el proceso correcto, notificar al colegio de ingenieros, al municipio y al dueño del proyecto. Probablemente también tenía la obligación ética y profesional de reportar la falsificación del sello ante el Estado. Y en cuanto un proyecto de ese tamaño se quedaba sin ingeniera responsable y entraba a revisión su fianza, dijo ella, el efecto dominó financiero no sería algo que yo estuviera causando, sino algo que simplemente dejaba de sostener. Karen lo resumió con una frase muy clara. No es lo mismo tumbar un edificio que dejar de sostener el techo con las manos. Yo le dije que había estado sosteniendo ese techo toda mi vida. Ella sonrió apenas. Entonces vamos a presentar los documentos para que por fin bajes los brazos. Y ahí me cayó un detalle extraño. Era la primera vez en 32 años que alguien trataba mi nombre como algo que realmente me pertenecía. Mi papá fue a mi condominio la noche antes de que todo se presentara. Y por unos minutos casi pareció humano. Se veía más viejo en la puerta, más pequeño que el hombre con el ramo de flores en el hospital. Se sentó pesado en mi sofá y empezó a contarme algo que yo nunca había escuchado. Hace 9 años, una terraza que su equipo había construido se desplomó en una fiesta en un jardín. Un hombre cayó desde 4 metros al concreto y se fracturó la columna. La investigación determinó que el armado estaba mal hecho. Mi papá perdió su licencia por eso, estuvo a punto de perder la empresa, y durante 2 años vivió con el miedo de perder la casa, el apellido, todo lo que lo hacía Roy Sutton en esa ciudad. Yo lo construí todo de nuevo, dijo, y por primera vez su voz se quebró de una forma que yo nunca había escuchado. Desde cero. No puedo perderlo otra vez, no puedo. Y por un segundo, lo sentí. La grieta debajo del personaje. El miedo real que había estado empujándolo todos estos años. Casi lo vi como una persona. Casi extendí la mano. Pero luego se secó la cara, se recompuso delante de mí, y ese momento humano se le pudrió encima en tiempo real. Y volvió a hacer otra cosa. Así que no vayas a destruir todo por emociones heridas, dijo, tranquilo. Controlado. Frío de una forma peligrosa. Ya pasó. La cirugía, la orden, todo eso. Fue un mal momento, pero tenía sentido en ese instante. Yo habría pagado si hubiera tenido lógica. No la tuvo. Y ahí volvió la misma frase otra vez. La matemática. No lo siento. No me equivoqué. Yo habría pagado si hubiera tenido sentido. O sea, habría pagado por mantenerme viva si las cuentas le cuadraban. Y sentado en mi sala, de verdad creía que eso era una postura defendible. Los 4 minutos de casi humano se murieron ahí mismo, en mi sofá. No había venido a disculparse. Había venido a convencerme de que yo no importaba tanto. Yo lo acompañé hasta la puerta y le agradecí por contármelo de la terraza. Y lo dije en serio. Porque era la última pieza que necesitaba. Podría haberme ido ahí mismo. La versión vieja de mí lo habría hecho. La que no hace ruido. La que absorbe el golpe para que nadie más lo sienta. Podría haber dejado que el proceso de retiro avanzara lento, en silencio, y ver cómo todo su mundo se caía años después cuando yo ya no estuviera cerca. Irme sin hacer ruido es un tipo de venganza que mucha gente elige. Y entiendo por qué. Pero el silencio era exactamente lo que mi familia había contado conmigo durante 32 años. El silencio era lo que les permitió falsificar mi nombre en primer lugar. Construyeron todo su esquema apostando a que la cara a cara de la familia nunca iba a levantar la voz. Así que tomé otra decisión. Y quiero ser clara, fue una decisión mía. No un impulso. Sentada en mi cocina,
con una taza de té frío enfrente, decidí que no solo me iba a retirar. Me iba a retirar correctamente. En el expediente. En regla. En orden. Y también iba a reportar el sello falsificado ante el Colegio de Ingenieros. Porque eso no era venganza. Era la ley. Y mi licencia me lo exigía. La verdad, presentada como debe ser, firmada, fechada, y en el orden correcto. Y el momento para hacerlo era obvio. Él mismo había construido el escenario. Había invitado al alcalde, al banco, a la prensa, a todo el pueblo que creía que Roy Sutton era un hombre hecho a sí mismo, casi intocable. Él quería un público para su coronación. Perfecto. Yo no soy una persona cruel, y no me da satisfacción la humillación por sí misma. Pero si un hombre insiste en reunir a todas las personas cuya opinión le importa, lo más amable que puedes hacer es asegurarte de que la verdad llegue mientras todavía están sentados. Karen y yo armamos todo como una secuencia de demolición. Es decir, con cuidado, dentro de la ley, y con precisión de reloj. 4 cosas saldrían al mismo tiempo, fechadas para activarse la mañana del corte de listón. La primera, mi retiro formal como ingeniera responsable, enviado al Colegio de Ingenieros, al dueño del proyecto y a la empresa. La segunda, un aviso a la aseguradora de la obra de que el proyecto ya no tenía ingeniera responsable válida, con copia al banco que dio el crédito de construcción. La tercera, una queja formal al Colegio de Ingenieros del Estado de Ohio reportando el sello falsificado, con mis 2 sellos y los planos fechados como evidencia. Y la cuarta, una carta corta, totalmente factual. Sin adjetivos. Sin enojo. Solo fechas, hechos y números de licencia. Las cosas más peligrosas que tengo. Karen revisó cada palabra 2 veces. La noche anterior me senté en mi escritorio a preparar los sobres. Y abrí el cajón donde había guardado la pulsera morada que Marisol me quitó en el hospital. La puse junto a las cartas. Y me quedé viéndola un momento. Esa pulsera me la habían puesto para marcarme como alguien que no valía la pena salvar. Para ellos no costaba nada borrarme. Pero les iba a costar todo haberse equivocado. Y lo extraño es que no sentí enojo. Sentí lo contrario. Una calma completa. Esa tranquilidad que aparece cuando una ecuación larga por fin cierra. Regresé la pulsera al cajón, sellé el último sobre y me fui a dormir. Dormí mejor que en años. Karen enviaría todo a las 8 de la mañana siguiente, horas antes de la ceremonia de mediodía. Para cuando el municipio, el banco y el Colegio de Ingenieros lo leyeran, mi papá todavía estaría parado frente al escenario. Solo tenía que estar ahí para verlo. 5 semanas después de que mi papá le dijera a un doctor que me dejaran morir, Sutton Builders organizó el corte de listón de Brooke y Lynn Cummins. Y era exactamente lo que él había soñado. Filas de sillas blancas sobre la banqueta recién terminada. Un podio con el logo de la empresa. Una cinta dorada cruzando la entrada. Y unas tijeras grandes, sobre un cojín de terciopelo, como si fueran una corona. Llegó el alcalde. Llegó un representante del banco, bien vestido. Y una mujer de la constructora regional se quedó atrás, revisando el celular. También había un reportero y un fotógrafo del periódico del condado, moviéndose entre la gente. Mi papá estaba en el centro de todo, saludando a todos, riéndose fuerte, como si el lugar fuera suyo. Mi mamá a su lado, con sus perlas perfectas. Y Brett detrás, cargando una charola con copas de plástico de champaña. Se veían como la familia perfecta que siempre habían querido vender. Yo llegué unos minutos antes de que empezara y me quedé al fondo del público, cerca de la última fila, con un vestido azul marino sencillo y solo mi teléfono en la mano. Nadie me puso atención y ese era exactamente el punto. Mi papá me vio una vez a lo lejos. Y su cara hizo algo interesante. Primero sorpresa, luego una especie de cálculo rápido, y después la sonrisa de político. Como si yo estar ahí significara que ya había vuelto al redil. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como diciendo, todo bien. Yo se lo regresé. Entonces el alcalde subió al podio y habló de desarrollo local, de progreso, de orgullo comunitario. Y mi papá se colocó junto a la cinta dorada, brillando,
levantando las tijeras ceremoniales como si fuera el momento más importante de su vida. El fotógrafo levantó la cámara. Y al mismo tiempo, en varias oficinas de 2 condados, los documentos que Karen había enviado a las 8 de la mañana ya habían sido leídos y las personas que tenían que actuar sobre ellos ya se estaban moviendo. No pasó todo de golpe. Pasó como pasan las cosas reales cuando colapsan. Una conexión soltando carga y pasando el peso a la siguiente. Cada vez más rápido. El primero en reaccionar fue el del banco. Le vibró el celular, lo miró, frunció el ceño y se alejó unos pasos del evento, tapándose el oído mientras hablaba bajo. Luego vi a la representante de la constructora. Su teléfono se iluminó. Leyó. Se quedó inmóvil. Y empezó a escribir rápido, con su sonrisa de evento desapareciendo en segundos. Mi papá no se dio cuenta. Estaba en medio de su discurso, tijeras abiertas sobre la cinta. Este proyecto es prueba de que apostar por la familia vale la pena, dijo. Cerró las tijeras. La cinta cayó. Aplausos educados. Y en el pequeño silencio después del aplauso, el hombre del banco caminó hacia él. No parecía agresivo. Pero tampoco era amable. Le dijo algo bajo. Yo no lo escuché, pero lo vi en la cara de mi papá. Porque esa cara yo la conocía de toda la vida. Se le fue el color. Se rió. Una risa que no encajó en nada. Respondió algo rápido. El del banco negó con la cabeza y le mostró el celular. Entonces llegó la representante de la constructora y un inspector de la ciudad que yo ni siquiera había visto antes. Y de pronto, la geometría del evento cambió. El centro de atención dejó de ser la cinta. Y se convirtió en un nudo alrededor de mi papá. Los invitados se hicieron hacia atrás, incómodos, sintiendo que el clima había cambiado sin entender por qué. Yo alcancé a escuchar fragmentos. Sin ingeniera responsable válida. Fianza suspendida en revisión. El banco va a congelar los fondos. Orden de detener obra. La voz de mi papá subió encima de todo eso. Y ahí estaba la parte que yo me prometí no evitar. No, hay un error, dijo demasiado fuerte. Mi hija es la ingeniera. Paige, ella está bien. Ella lo respalda todo. Y se giró. Y me señaló. Su prueba. Su respaldo. Su pieza clave. Su elemento de carga. Y me encontró mirándolo directamente desde el fondo de la multitud. Paige, dijo. Y no era una pregunta. Era una orden. Toda una vida de órdenes. Diles. Diles que está bien. Todas las miradas se giraron hacia mí. El alcalde. El reportero. El hombre del banco. Mi mamá a la que se le había ido el color de la cara por completo. Y yo no levanté la voz. Quiero que eso se entienda, no levanté la voz ni una sola vez. Caminé unos pasos hacia adelante, lo suficiente para que me escucharan todos, y hablé lento, claro, como habla alguien que lleva 32 años esperando ser escuchado. Ya no soy la ingeniera responsable, dije. Presenté mi retiro esta mañana, de forma legal y correcta. Mi papá abrió la boca. Y el sello que está en esos permisos, seguí, igual de calmada, no es mío. Es una falsificación. Ya fue reportado al Colegio de Ingenieros. Tienen el original y la copia lado a lado. El silencio se volvió enorme. Entonces dije la parte que había estado construyendo todo este tiempo. Y lo miré directo cuando lo dije, casi sin dureza, casi con calma. Tú quisiste soltarme para ahorrarte un poco de dinero, papá. Así que yo también lo solté. Un segundo. Mi nombre ya no está en tu empresa. Desde esta mañana. Se le rompió la cara. Y no de forma limpia. Primero intentó caminar hacia mí. Luego hacia el hombre del banco. Luego volvió a girarse. Como un hombre grande sin saber dónde poner las manos. ¿Qué hiciste?, gritó. ¿Qué me hiciste? Mientras tanto, la representante del municipio se metía entre todos, y el inspector pegaba el aviso naranja en la puerta del edificio que ya nadie podía seguir construyendo legalmente.
Yo me quedé completamente quieta en medio de todo eso. Y por primera vez sentí algo parecido a paz. Como cuando una ecuación por fin cierra. El peso estaba equilibrado. Y la expensiva ya había pagado todo. Una familia que traiciona a uno de los suyos no sabe mantenerse unida cuando el dinero desaparece. Y ahí mismo se desarmaron frente a todos. Mi mamá fue la primera en voltearse contra él. Tú dijiste que esto estaba bajo control, Roy, gritó, con una voz que nunca le había escuchado usar en público. Su control, el arma que usó toda mi vida, se le quebró en vivo. Brett hizo lo contrario. Caminó hacia mí y me agarró del brazo con ambas manos. Paige, por favor arréglalo. Tú puedes arreglarlo. A ti sí te escuchan, dijo. Y estaba llorando. De verdad. La primera cosa sincera que le vi en toda la vida. Le quité las manos con cuidado. Entonces un familiar lejano, un primo mayor de mi papá que había estado al fondo todo el tiempo, rompió el silencio. ¿Lorraine, de verdad le decías, la cara a cara de la familia? El reportero ya estaba escribiendo sin parar. Mi mamá no respondió. Porque no había respuesta. El primo solo negó con la cabeza. Lo único que siempre tuvo valor en esta familia fue ella. Mientras tanto, la representante de la constructora se llevó a mi papá a un lado y le explicaba, con voz totalmente profesional, que el reporte del sello falso abría una investigación formal de la ciudad. Y el del banco ya estaba hablando por teléfono con alguien arriba de él. Los dominós ya no eran una metáfora. Ya estaban cayendo. Eran cosas administrativas y eso es mucho peor, porque lo administrativo no se arregla hablando. Mi papá se quedó parado en los restos de su coronación buscando a quién culpar y descubrió que la única persona que realmente había sostenido todo su mundo era la misma que él intentó desechar. Y esa persona ya se estaba yendo a su coche. La gente siempre pregunta cómo algo puede caer en un solo día. Y la verdad es esta, no cae en un día. Solo se vuelve imposible de salvar en un día que desde adentro se siente igual. Esa misma tarde, el banco congeló el siguiente retiro de fondos de la obra, el dinero con el que la empresa pagaba nómina y subcontratistas. Al día siguiente, la aseguradora de la obra suspendió la fianza de manera formal mientras revisaba el caso y eso, según los contratos del banco, ya era incumplimiento. Sin dinero y sin fianza, mi papá no podía pagarle a nadie. Y los que no cobran no se quedan esperando. Antes del mediodía, la cuadrilla de estructura, los mismos hombres buenos del olor a aserrín, ya había detenido el trabajo. Y los más listos ya estaban metiendo demandas de cobro. Y como esa fianza no era solo un papel, sino un contrato con consecuencias legales personales. El acuerdo de responsabilidad que mi papá firmó años atrás significaba que la aseguradora ahora podía ir contra él directamente. No solo contra la empresa. Contra él. La casa de Marisville quedó como garantía. La casa del lago también. En menos de 24 horas después de esos 4 envíos, el crédito de construcción estaba en default, la fianza suspendida, la obra detenida, y los subcontratistas caminándose. Y las garantías personales habían convertido a mi papá de empresario exitoso en un hombre con el celular lleno de llamadas que ya no podía contestar. La bancarrota formal tardó unos días más, como siempre pasa con el papeleo. Pero lo real, el colapso, el momento en que todo dejó de sostenerse, eso ocurrió en un solo día. En el día que yo elegí. Mientras la cinta dorada que él había cortado seguía tirada en la banqueta donde cayó. En las semanas siguientes, los hechos se fueron acumulando como siempre pasa. Sutton Builders se declaró en bancarrota. El Colegio de Ingenieros abrió una investigación formal por falsificación. Y mi papá, el mismo que había mandado a un chico de 23 años a usar un sello falso, empezó a enfrentar consecuencias que no se detienen por ser amable en la iglesia. La casa se puso en venta. La casa del lago también. Mi mamá dejó de ir al grupo de mujeres que dirigía desde hacía años porque un pueblo que creyó durante décadas que Roy Sutton era hecho a sí mismo no disfruta cuando ve cómo se hizo realmente esa historia. Pero hay una parte de todo esto que es la única que me importa de verdad. Y no tiene nada que ver con venganza. Hice algunas llamadas a la aseguradora y al dueño del proyecto, y me aseguré de que el nuevo contratista para terminar Brooke y Lynn Cummins mantuviera a la cuadrilla original. Los mismos 40 hombres. Habían trabajado bien.
Habían hecho su parte encima de una mentira que no era suya. Y ninguno de ellos merecía perder su trabajo por eso. La última vez que fui a la obra, ya estaban los nuevos letreros del contratista. El aviso naranja de obra detenida ya no estaba. Y otra vez había olor a pino recién cortado en el aire. Pero esta vez no se sentía como una mentira. Se sentía como lo que siempre había sido para mí antes de mi familia, algo real. Gente que construye bien, con calma, midiendo 2 veces. Me quedé unos minutos junto a la reja, solo respirando eso como si el olor por fin volviera a ser solo aserrín, y no una advertencia. Ese mes, mi propio despacho de ingeniería tomó un proyecto pequeño que yo llevaba años queriendo diseñar. Y por primera vez en mucho tiempo, estampé los planos con mi sello real. El embosador de mi escritorio. El único que nadie más ha tocado. Mi número. Mi espaciado. Mi nombre, otra vez unido a mí. Se sintió como volver a firmar mi propia vida. Yo ya no hablo con mis papás. No por enojo sino por matemática. Hice la cuenta de lo que me costaron y lo que me dieron de regreso, y el resultado fue claro, parar. Todo contacto ahora pasa por Karen y por escrito. Y así está bien para todos. Brett a veces manda mensajes pidiendo cosas. Los dejo en visto. La pulsera morada sigue en mi escritorio. No como una herida sino como un hecho. El día en que alguien decidió que yo valía menos que una cirugía y se equivocó por completo. Y todavía lo están calculando. Si hay algo que aprendí es esto, en una sola frase. Mi papá pasó 30 años decidiendo si yo valía el costo sin darse cuenta de que el nombre que estaba usando, la firma sobre la que construyó todo, siempre había sido mía. Esa es mi historia. 3 días en coma. Una enfermera que no volteó a otro lado. Y una firma que él olvidó que no le pertenecía. Y si esto te hizo pensar en quién puede hablar por ti cuando tú no puedes, en tus documentos, en tu seguro, en tu nombre legal, no lo ignores. Hazlo hoy. Compártelo con alguien que lo necesite. Y nos vemos en el siguiente.